Bueno, mi nombre es Alejandro Dujovne, soy investigador de CONICET en Argentina. Me especializo actualmente en sociología e historia del libro y la edición en Argentina, pero de modo más extensivo me interesa pensar el ámbito de habla castellana hispanoamericano. No obstante, este es un tema que estoy trabajando en el presente, pero empecé trabajando en su momento con el libro y la cultura judía, tratando de ver de qué modo el libro funcionó como un medio de conexión y de recreación cultural de ese universo diaspórico. Entonces empezaron a aparecer alguna serie de problemas que a mí me interesaban, como son la circulación de las ideas, el lugar de las lenguas, el lugar de la traducción, una dimensión transnacional, en fin, una cantidad de problemas que después se fueron en cierto sentido escindiendo de lo judío y convirtiéndose en problemas que a mí me interesaban para pensar el presente, lo contemporáneo y el lugar de la edición argentina, de la producción intelectual literaria argentina en el medio hispanoamericano y a su vez más allá de las lenguas, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con mi formación. Mi licenciatura es en Ciencia Política en Córdoba, Argentina, ¿no? Que es la segunda ciudad del país. Inmediatamente terminada la carrera de grado, hice un primer posgrado, que es una maestría en Antropología, que conocí en esa maestría a quien fue mi director de tesis de maestría y de doctorado, que es Gustavo Solá, que es un investigador formado en Brasil y en Francia sobre precisamente estos temas, ¿sí? Y ahí fui encauzando, parte por su influencia, en parte por amistad, en parte por intereses compartidos, fuimos construyendo una sociedad que se mantiene hasta el presente y cada vez más fuerte en términos académicos, intelectuales. Entonces empezó la maestría, se extendió al doctorado, donde precisamente trabajé sobre el tema que acabo de mencionar, sobre la cultura judía. Esa tesis, bastante trabajada, fue reconvertida en libro y se publicó en 2014 por la editorial Siglo XXI. Y hace algunos meses sacó un premio nacional de cultura, entonces estoy muy contento por eso. Fue reconocida como en la categoría de ensayo histórico. Pero bueno, volviendo un poco a esta trayectoria de formación, terminado el doctorado, me fui a hacer una estancia postdoctoral a París, con quien ya venía trabajando un poco a la distancia, y ahí fortalecí el vínculo, la relación con Gisèle Sapiro, quien dirigía en ese momento el Centro de Sociología y Ciencia Política dentro de l'École des Études en Sciences Sociales, y en parte esta reorientación, esta salida de la temática judía para pensar cuestiones más contemporáneas tiene que ver con la clase de problemas que fueron construyéndose en diálogo con Gustavo y con Gisèle. Ahí apareció en esa conversación un primer tema de investigación que partía de un interés hacia 2011-2012 del Institut Français, que ellos estaban explorando y evaluando parte de su diplomacia cultural en términos de libros, es decir, estaban viendo en qué medida, cómo funcionaban sus programas de apoyos a la traducción y a la edición. Entonces querían conocer el caso argentino. Nosotros hicimos una tarea para analizar la edición de libros de ciencias sociales y humanas franceses en Argentina. Nos concentramos sobre eso, trabajamos y fue un muy buen ejercicio analítico y observamos algo que puede resultar curioso visto de otros países, no para Argentina, que le pareciera lo más normal del mundo, que en Argentina el francés entre 1990 y en esa investigación hasta 2011 duplicaba a la del inglés, la traducción en ciencias sociales y humanas. Sí, esto se explica por distintos motivos que tienen que ver con uno podría decir con una tradición francófila, pero muchos países la tuvieron. Sin embargo, la pregnancia en Argentina se explica por varias razones. El psicoanálisis, por un lado, que eso genera un vínculo muy estrecho con las políticas muy activas de la diplomacia cultural francesa, etcétera, etcétera. Bueno, ampliamos esa investigación ya en el marco de un programa de investigación de la Comisión Europea, donde participaban 5 países que estaba bajo la dirección de Gisèle Sapiro. Fue un proyecto que duró, no sé si recuerdo, 3 o 4 años,
y tenía varios ejes y nosotros teníamos un equipo argentino y ahí ampliamos el estudio con Gustavo hacia otras lenguas, comparando inglés, portugués, italiano, alemán y francés, porque como parte de nuestro análisis, claramente el valor de una lengua no se puede entender sino a partir de una relación, de un contraste, ¿no? Entonces ampliamos nuestro análisis, aparte de una información de la construcción de base de datos lo más exhaustivas posibles, lo complementamos con una tarea de entrevistas, de revisión de catálogos, etcétera, etcétera. Entonces ahí la traducción tuvo un lugar central. Eso abrió, a su vez, multiplicó la agenda de temas de investigación y surgieron algunos proyectos de menor escala, más locales, más nacionales, que a su vez estuvieron ligados con un proceso de construcción de equipos, de armado de equipos. Yo empecé trabajando, como mencioné antes, con Gustavo Sorá en Córdoba, y ahí teníamos un equipo. Yo, al moverme a Buenos Aires, creé un espacio propio que ahora co-coordino con una colega y amiga que es Daniela Spielberg, y es un equipo que ha crecido porque el tema del libro y la edición también se ha fortalecido en el último tiempo, se ha desplegado. Entonces estos proyectos de investigación se montaron sobre la existencia de equipos preexistentes, ¿sí? Sería largo ahora entrar en detalle de ambos proyectos. Menciono solamente algo que me parece que puede resultar interesante. En nuestros estudios con Gustavo, al pensar las ciencias sociales y humanas, veíamos un par de cuestiones. Esta idea de pensar la circulación transnacional de traducciones tiene que ver con, si uno quisiera encontrar una génesis, con ese texto programático de Bourdieu, que es esa conferencia que se llama Las condiciones sociales de la circulación internacional de las ideas, donde él apunta precisamente para entender estos procesos al lugar de la edición, cómo analizar eso. Bueno, revisado, repensado y ampliado, un poco seguimos ese programa que propone Bourdieu y claramente seguido por Gisèle Sapiro, que fue una discípula directa de Bourdieu, ¿no? Entonces, lo que veíamos es el carácter asimétrico de las traducciones, es decir, Argentina era un gran receptor de una tradición intelectual francesa, con un volumen muy grande de traducciones, y podíamos identificar disciplinas, editoriales, autores, traductores, etc. Pero cuando empezamos a explorar la contraparte, es decir, pensar qué pasa en Francia en relación no al castellano en general, sino en particular a la edición de autores argentinos, vemos que la relación, depende del año, pero era 80-1 o 100-1. Es decir, era una asimetría muy fuerte. Nosotros esperábamos que hubiese una asimetría, porque lo contrario seríamos el centro nosotros, cosa que no lo somos. Hay un centro y para que haya un centro tiene que haber una periferia. Ahora, esa distancia habilitó nuevas preguntas. Y bueno, ¿cómo llegan quienes llegan a ser traducidos, no? ¿Por qué? ¿A través de qué medios? Mientras nosotros encontramos un patrón sistemático de traducción en Argentina, lo que vemos es que el azar, el vínculo, hay cuestiones de otra índole que permiten que eventualmente alguien pueda ser traducido en Francia, o temas específicos, dictadura, memoria de la represión, los desaparecidos, fútbol. Hay algunos temas con los cuales es identificado Argentina que pueden ser interesantes para un público académico francés. Entonces, lo que estamos trabajando ahora es entender cómo circulan los y las autores y autoras argentinas en el pueblo francés, como una línea. Otras cuestiones que nos interesaba es ver, bueno, a ver, tenemos un problema acá. Nosotros analizamos la traducción que se hace en el país, que se publica en Argentina. Sin embargo, no significa que eso circule, que sea lo único que circule, porque Argentina, por más imagen que tenga de país elegido, digo, que esa representación media chauvinista todavía circule o ingenua, casi como un chiste, pero lo cierto es que Argentina es parte de un universo de países bastante más extenso que los constituye, definidos por la lengua, y donde
necesariamente, por lo menos hay que pensarlo a partir de los otros dos grandes polos. Por supuesto, el centro, que es España, el gran productor, el gran organizador de la vida literaria e intelectual a partir de su potencia editorial, y también México, con quien tenemos una relación de complementariedad y competencia. Entonces, teníamos muchas editoriales que publican en Argentina y cuyo principal público es el argentino, pero sin embargo eso no significa que es lo único que nosotros consumamos, ¿sí? Leamos. Entonces teníamos que incorporar esos dos puntos de fuga, México y España, y aparecieron como problemas. Entonces estamos viendo de qué manera podemos incorporar eso. Otro aspecto que nos parece fundamental en este análisis tiene que ver con los usos efectivos. Yo te puedo decir las políticas editoriales, puedo analizar qué hace una editorial, si apela a un subsidio de traducción, si prefiere a Foucault o a otro autor. En fin, uno podría empezar a encontrar algunas lógicas, pero ciertamente esos son claves o hipótesis para pensar posibles recepciones. Es decir, una editorial publica en tanto y en cuando tiene en el horizonte alguna clase de mercado. Entonces ahí existe eso. Pero ciertamente libros de otra clase no se publican en Argentina, se publican en España, en México. Entonces, para ver qué se lee en Argentina, hay todo un capítulo que estoy desarrollando en este momento yo, que es analizar, primero relevar del modo más exhaustivo posible y analizar los programas, los planes de estudio de doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en Argentina, ¿sí? ¿Por qué analizo esto? Porque quiero ver, al relevarlos, al construir una base muy extensa y muy completa, estoy desarrollando, ya lo hice parcialmente y ahora estoy desarrollando una pequeña herramienta de inteligencia artificial que puede leer eso, relevar y levantar esa información. Quiero ver cuestiones básicas, tales como, bueno, el libro, sea después lo bajan gratuitamente por internet o lo fotocopian, pero el libro, ¿sí? Sigue siendo un material de referencia, sigue ocupando un lugar central en la organización de los conocimientos, en la jerarquización, en la autoridad de los conocimientos. Digo, porque la idea que uno puede decir, bueno, la revista académica, validada, empujada, digamos, por todos los órganos de evaluación, le gana terreno al libro. Eso sería como una primera hipótesis. Sin embargo, los primeros datos muestran que no es así, que al menos en los estudios doctorales, después hay que ver en las tesis tal vez pasa otra cosa. Empezamos a ver, que el libro mantiene un lugar central, ¿sí? También hay una variabilidad en las disciplinas. Hay disciplinas mucho más, donde el libro tiene mucho mayor presencia, digamos, las más cercanas al universo humanístico, literatura, filosofía, lingüística, ¿sí? Y mientras más nos corremos hacia un polo donde lo cuantitativo gana el lugar, es decir, la sociología o la antropología, sociología, sobre todo sociología, que está a mitad de camino, vemos que la revista, pero nos vamos a las versiones más americanizadas, si se quiere, de la ciencia política, donde los estudios más cuantitativos, y ni hablar de la economía, donde, si la queremos considerar ciencias sociales, el libro pierde valor. Entonces también vemos que el libro también va definiendo su valor en función de la clase de usos que una disciplina hace. Después también esa comparación la puedo hacer entre universidades, porque la información es bastante amplia, ¿no? Universidades privadas, universidades públicas, en función del profesor, etcétera, etcétera. Pero también puedo ver traducciones, cuánto traducido hay, qué editoriales tienen más peso que otras, qué editoriales. Entonces, por ejemplo, un primer análisis todavía acotado muestra que Fondo de Cultura, en primer lugar, y siglo XXI después, tienen mucho peso en la definición de las agendas académicas, ¿no? Si no son las únicas, por supuesto, hay una enorme variedad, pero vemos que hay editoriales cuyas marcas, ¿sí? Cuyas marcas logran tener efectos sobre los modos en que nosotros, el mundo académico, lee, ¿sí? Pese a lo que nos gustaría pensar, que tenemos una enorme autonomía, soberanía sobre lo que pensamos y lo que decidimos, etcétera, vemos que le seguimos creyendo, digamos, a los catálogos. Y en ese sentido, nos lleva a preguntarnos acerca del lugar del editor. ¿Por qué un editor elige lo que elige? ¿Cómo se construye un catálogo? ¿Qué proceso de selección hay? ¿Sí? ¿Qué dispositivos, ¿sí? se construyen
se definen para elegir, porque entonces vemos que también no es solamente una dimensión, un puro vehiculizador del libro, sino que en la clase de factores o dimensiones o condicionamientos que se juegan en la decisión de qué editar, también está definiendo cómo leemos nosotros, qué temas, qué agenda construimos. Claramente hay un diálogo entre editor y mundo académico, pero no se reduce al mundo académico. Hay algo de la dimensión editorial que tiene que ver en cómo pensamos y qué pensamos, qué preguntas nos hacemos, qué problemas definimos de investigación. Entonces, esas son las clases de cuestiones que se fueron derivando de esa investigación que se inició con la propuesta de Giselle Sapiro. Hay otras líneas que la voy a resumir, no voy a detallar ahora, que tienen que ver con ferias del libro, que nos interesa especialmente. Gustavo Sorá, ya a sugerencia de Bourdieu, por sugerencia de Bourdieu, en su momento él decidió avanzar con análisis de ferias, ¿sí? y fue un pionero en el análisis etnográfico de ferias a fines de los 90. Ya hay estudios sobre la Feria de Frankfurt, sobre cómo los países se presentan como invitados de honor, qué clase de representación ofrecen como culturas nacionales, etc. Que ahora, por ejemplo, hay dos grupos, uno español y uno alemán, trabajando sobre ferias en esa clave. Es decir, que fue muy fructífero. Eso nosotros continuamos con la Feria de Frankfurt, varios años después seguimos trabajando, Gustavo, en esa línea, con la Feria de Guadalajara. En fin, sigue siendo un tema de investigación que nos interesa, ligado de vuelta al gran problema de la circulación internacional de las ideas. Es decir, cómo estos eventos organizan parte del modo en que las ideas se jerarquizan, circulan, ¿no? También nos llevó a pensar programas de traducción, ¿no? Cómo funcionan los programas nacionales de traducción. Y eso también tiene que ver con mi propia trayectoria, porque a medida que investigaba eso yo me fui involucrando en conversaciones con los propios hacedores de las políticas argentinas, y desde hace varios años integro el comité de selección del programa Sur de Traducciones. Argentina tiene en Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, desde 2009 un programa de traducciones que me parece que funciona muy bien, que podría ampliarse, podría mejorarse, por supuesto, pero que funciona bien, y soy parte del comité de selección. Entonces empiezo cada vez más a tener algún rol que a mí me interesa en cómo conectar la reflexión intelectual o académica con alguna clase de práctica o de política pública que pueda beneficiar, apuntalar o reforzar al sector editorial y al mundo intelectual y literario argentino. Así que bueno, ese es un gran pantallazo, in a nutshell, como dicen los americanos, de un poco un recorrido académico, ¿no? Obviamente tiene que ver también con colaborar para que las editoriales tengan colecciones sobre estos temas y trabajar en que se constituya un campo del libro y la edición argentina.